Buenas noches, somos el grupo de Corrientes de Pensamiento Sociológico y vamos a comenzar nuestro debate sobre el conflicto. Vamos a ver el conflicto desde diferentes autores clásicos y yo soy Darío Armando Polo. Voy a explicar la estructura de este debate. Primero saludo a mis compañeros, está mi compañera Sandra, mi compañero Jimmer. Y el objetivo de este debate es como contrastar diferentes miradas de los autores clásicos, como en el conflicto, desde Marx, como el concepto de lucha de clases, Simmel, como el conflicto como algo que genera cohesión social, y desde Coser, que el conflicto como aporta a la sociedad y a la cohesión. Entonces, la estructura va a ser la siguiente. Vamos a comenzar con una presentación breve de 2 minutos máximo de cada compañero que va a explicar una visión del conflicto según los autores. Después vamos a hacer una intervención, vendrá con una pregunta orientadora para fomentar el diálogo entre nosotros. Y vamos a finalizar con una breve conclusión y un aporte individual de los compañeros sobre el cierre, sobre la visión que tenemos de los diferentes autores. Entonces, yo voy a hablar sobre el conflicto según Karl Marx. Mi compañera Sandra va a hablar sobre el conflicto según Simmel y mi compañero Gimel va a mostrar la perspectiva del conflicto según Coser. Sin más preámbulos, voy a iniciar con mi presentación sobre Karl Marx y sobre el conflicto. Entonces, comenzamos. Hay algo que aparece en el Manifiesto Comunista y explica sobre cuál es la postura de Karl Marx respecto al conflicto. Él dice que la historia de la sociedad solo se puede entender a través de la lucha de clases. Ese es el concepto central que tiene Marx. Vamos a explicar un poco lo que quiere decir Karl Marx sobre la lucha de clases. Él ve la sociedad como un campo de batalla y el conflicto como el motor del cambio social. Entonces, ¿cuáles son los elementos que Karl Marx considera en ese conflicto? Y él lo determina en dos bandos. Uno son la clase burgués, que son los que controlan los dueños del capital y tienen la capacidad de producción. Y el segundo es el proletariado, quienes poseen la fuerza de trabajo para vender. Entonces, el que esté la propiedad privada y los medios de producción concentrados en una clase muy específica y muy pequeña genera explotación. Entonces, la idea de Karl Marx es que la relación entre la burguesía y el proletariado genera una relación de explotación porque la burguesía se aprovecha del proletariado generando riqueza a través de la extracción de la plusvalía. Es decir, no le reconoce todo el trabajo que hace el trabajador y eso genera unas ganancias. Entonces, él determina que esa tensión solo se puede resolver en una transformación revolucionaria, que es en la base económica y en la base social. Esa es a grandes rasgos la visión de Marx. Dejo a mi compañera Sandra para que nos explique el conflicto según Simmel. ¿Me puede dar, Sandra? Bueno, pues mira, según George Simmel, dice que a mí me parece importantísimo porque él habla sobre el conflicto de otra perspectiva. Él dice que él no ve el conflicto como solamente negativo, como una fuerza que separa a las personas, sino que también proporciona la base para cada relación social que hay entre ellos y la participación que existe en este proceso. Aunque surge de emociones negativas, este conflicto, como puede ser la malicia o la envidia, el conflicto, una vez expresado, puede unir a las personas al obligarlas a reconocerse mutuamente y aportar una considerable riqueza emocional a nuestras existencias sociales. Simmel también señala que en la sociedad algunas fuerzas sociales siempre unen a las personas y otras las separan. El conflicto define roles, límites y posiciones dentro de los grupos y las comunidades. Por lo tanto, es una situación más de los árboles que del bosque, como por ejemplo las disputas y malentendidos que comúnmente surgen en el matrimonio o los sistemas de casta en la India, que mejoran las relaciones en lugar de destruirlas. Además, el conflicto hace que la sociedad sea viva y dinámica, impide que las relaciones internas sean pasivas o estáticas. En la vida urbana de hoy, incluso pequeñas disputas simbólicas amargamente peleadas microregulan la interacción social cotidiana y mantienen el orden. Hoy en día, esta idea no se puede ver claramente en luchas
como las políticas, los movimientos sociales y la competencia profesional, como por ejemplo las protestas sociales. Las protestas sociales despiertan la identidad y la cohesión del grupo, mientras que las competencias en el trabajo define tareas y propicia el logro. Sí. Conclusión, el conflicto es un aspecto necesario de la vida social y la integración. Los grupos se mezclan en oposición entre sí, se organizan y alcanzan un estado estable gracias a las mismas diferencias que los atraviesan. Muchas gracias, Sandra. Ahora mi compañero Jimmer va a explicar la visión de Coser. Bien, adelante, Jimmer, te da la palabra. Listo. Entonces voy a presentar las perspectivas según Coser. Es uno pues, de los principales en la sociología, hablando acerca del conflicto. Y Coser plantea que este fenómeno no debe verse únicamente como algo negativo o destructivo, sino que él lo mira como parte natural y necesaria de la vida social, ya que este cumple funciones que pueden fortalecer tanto al individuo como a las instituciones. Entonces, cuando en una sociedad surgen tensiones o desacuerdos, el conflicto puede permitir que esas diferencias salgan a la luz, es decir, llegar a un consenso colectivo, evitando que se acumulen silenciosamente raíces y terminen explotando de una forma más dañina. Pues a través del debate y la confrontación de normas, valores y las estructuras sociales se pueden renovar y ajustarse los diferentes pensamientos. Entonces, según Coser, lo que favorece la adaptación y el cambio a través del diálogo es muy importante en la resolución de los conflictos, ya que este puede impactar de forma positiva en la resolución de los mismos. Coser destaca también que el conflicto puede tener una función integradora, especialmente dentro de los grupos, frente a una amenaza o algún desafío en común. Entonces, las personas tienden a unirse, reforzando la solidaridad, el sentido de pertenencia. El conflicto también puede tener esa función de ser integrador en esos problemas colectivos. Muchas gracias, Jimmer. Me parece interesante la presentación que dimos, pero vamos a traer estas ideas abstractas a la realidad y para eso vamos a debatir unos 5 minutos sobre una pregunta orientadora y la propongo en este momento, que es: ¿por qué la visión del conflicto desarrollada por tu autor es más útil para entender y explicar los problemas sociales actuales? Siguiendo la dinámica, voy a pedir la palabra aquí, le dices que compartamos. Y yo analizando sobre la visión de Marx en la actualidad veo 3 cosas muy importantes. Y es que el sistema capitalista actual es un sistema inherentemente injusto y es contradictorio. Lo que propone Marx es un cambio estructural al capitalismo. ¿Y por qué yo considero que la lucha de clases tal como la concibe Marx es útil para entender la situación actual? Es porque la brecha de desigualdad económica ha aumentado. Es decir, sigue siendo el mismo conflicto entre las personas que tienen los medios de producción y el proletariado. La brecha económica, ya cada vez hay una separación entre los ricos y los pobres. Continúa la explotación económica, pero con la globalización, la explotación ha trascendido más allá de los países industrializados y se ha globalizado la explotación. Hay una burguesía global y hay un proletariado mundial, que eso se ve en los fenómenos de las grandes corporaciones que llegan a los países a explotar la mano de obra más barata. Y que la misma naturaleza del capitalismo genera crisis cíclicas. Y es decir, cuando se prioriza la generación de capital por encima del bienestar de las personas, se generan crisis económicas. Y eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia y que en esas crisis siempre son las clases trabajadoras las más afectadas. Entonces, me parece vital esa visión de Marx para entender el conflicto en el sistema capitalista actual. Que no sé si algún compañero quiere hablar, no sé. Pues mira que es muy interesante la pregunta orientadora y me parece más interesante estudiarla y ver la perspectiva que tiene George Siemens sobre el conflicto en particular, que es útil para entender los problemas sociales actuales, ya que acepta que el conflicto no es solo una lucha de poder o de recursos, como podrían haber argumentado de pronto Marx y Coser, sino una forma complicada y esencial de socialización y escalonamiento. Siemens ve el conflicto como una fuerza que puede unir a la gente
consciente al definir roles y entidades y así promover un comportamiento trivial dentro de los grupos muy diferentes. Mientras que de pronto Marx se enfoca principalmente en el conflicto de clases y Cousser en el papel funcional del conflicto para mantener las estructuras sociales. Simmel amplía esto y esta perspectiva al conflicto cotidiano que abarca asuntos así como pequeñas luchas y tensiones que están continuamente presentes en todas las relaciones sociales. Creo yo que de pronto desde el nivel personal hasta el de la colectividad. Este análisis nos ayuda de pronto a entender fenómenos actuales como las protestas sociales y las disputas políticas, que al igual como la competencia laboral, donde los conflictos pueden tener muchas fases y dimensiones que ser solo una lucha económica y de poder. En segundo lugar, Simmel sostiene que el conflicto y la cooperación siempre coexisten. Es lo que permite a las sociedades desarrollarse dinámicamente y están en una visión sintética y es más adecuada para entender la complejidad de pronto de relaciones humanas y no pueden reducirse a simples contiendas por intereses materiales o políticos. Así su método hace posible apreciar cómo el conflicto puede servir tanto destructiva como constructivamente a esta sociedad. Jimmer, ¿qué piensas sobre la aplicación de las ideas de Cousser en la actualidad? ¿Qué crees que puede aportar? Bueno, es importante analizarlo desde la perspectiva de Cousser porque hay algo que me llamó la atención y es que Cousser dice que el conflicto tiene una función integradora y se puede mirar en el entorno cuando se está haciendo la resolución o la construcción de esas soluciones sociales en las comunidades, de cómo esas disputas, esos diferentes pensamientos críticos que a veces parecieran un conflicto, pero que a la larga de la conversación llevan a una solución en pro de la comunidad. Entonces eso me lleva a pensar que Cousser va muy acertado en esa función hablando acerca del conflicto, en cómo se puede utilizar el conflicto como herramienta para unificar las diferentes ideas, los diferentes pensamientos de los individuos para procrear una solución a ese problema o a esa tendencia que se puede estar dando en el momento. Entonces lo puedo, digamos, familiarizar con ese tipo de hallazgos. Ya cerrando el debate, me parece importante como cada uno hacer un resumen y una conclusión rápida de 30 segundos máximo sobre la postura. Y yo voy a comenzar. Marx es radical, va a ser radical en su visión del conflicto, pero por eso él es un autor que propone algo muy interesante, y es que él ve la explotación económica como la fuente del conflicto. Él cree que todos los conflictos se generan por la explotación económica, y la única forma de terminar ese conflicto es aboliendo la propiedad privada de los medios de producción y erradicando la explotación. Y eso es algo que en cierta forma comparto, porque el sistema capitalista a mí me parece que es algo inmoral y es algo explotador, y que la solución que da Marx es una solución. Es decir, es un cambio revolucionario y es un cambio en la estructura. Él ve el conflicto como un motor del cambio social y el objetivo último es un Estado más humano y más igualitario. Sandra, ¿qué puedes concluir? Darío, yo concluyo, para mí Simmel es la teoría como de pronto que se apropia y se acomoda un poco más a esta realidad, es porque él tiene una visión muy clara, ¿no? Que una lucha no es que te va a dividir, sino que antes te une porque es una visión de un conflicto que es una forma esencial y una forma positiva de socialización. No se va a la lucha solo como una destrucción, sino como un proceso que une y define roles y fortalece la identidad grupal. Esta comprensión nos permite entender que el conflicto es indispensable para la cohesión y la evolución de las sociedades, mostrando que las tensiones y diferencias no debilitan a los grupos, sino que los mantienen vivos y dinámicos. Muchas gracias, Jimmer. Para cerrar algo bien cortito. Listo, analizando estas tres teorías acerca del conflicto para saber, entender y comprender cómo se pueden funcionar en nuestro diario vivir estas teorías acerca del conflicto, porque nos van a permitir procrear entonces estas herramientas que dan estos tres autores, enfatizando que a veces el conflicto suele ser un tema poco tolerado
o poco entendido de sobrellevarse. Entonces, entender en cómo los conflictos pueden tener una visión diferente y cómo entender que se puede darle una perspectiva, un final diferente a estos conflictos a través de estas teorías. Entonces, me parece muy importante poder entender y clasificar estos pensamientos tan acerca de lo que es el conflicto. Muchas gracias, Gilbert. Creo que es una muy buen resumen, un buen hallazgo que has encontrado sobre el tema de conflicto. Y no queda por decir más. Me parece que las teorías clásicas sobre el conflicto son importantes para entender la realidad actual y que es bueno repasar a los clásicos para tener más herramientas para nuestros análisis. Les agradezco a los compañeros que estén aquí y doy por cerrado el conversatorio o el debate. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego.